Ahora, los que han estado en alguna constelación pasan cosas, pero nunca me había pasado absolutamente esto. O sea, era absolutamente fuera de lo habitual. Esta niña dice, este hombre me persigue y no lo conozco. Bienvenidos a este podcast nuevamente acá con el Carlos. Hoy estamos al otro lado ahora. ¿Cómo estás, Carlito? Muy bien, cambio de domicilio. ¿Tienes alguna reunión también? Entonces tiene estos espacios que pueden ustedes ocupar. El video que nos mostró Carlos es bien potente y en cierta forma nos da pie a hacer como un glosario de todas las palabras que vamos utilizando en constelaciones. Y va a ir explicando un poco qué significa cada momento de un podcast que vimos en redes. Sí, en TikTok, de hecho. Ya. Es un TikTok. ¿Ya? Este TikTok trata de una terapeuta que hace constelación familiar, pero que lo hace de forma sistémica con papelitos. Con papelitos, claro. ¿Ya? La forma de ella es distinta de la forma que constelo yo, que lo hacemos presencial, con grupo, etc. Entonces, ella se encontró con el fenómeno del alma yacente directo, pero hay una interpretación distinta del concepto de entidad, que para nosotros, en este caso, no es una entidad. Estamos hablando de un no nacido. No nacido. Pero antes que expliques eso, vamos a ir colocando varios cortitos de este episodio, porque siempre colocamos un puro video explicativo, pero este episodio va a ser bien especial, porque vamos a ir colocando varios cortitos y vamos a ir explicando. Estábamos haciendo la sesión, estábamos trabajando su historia, estaba presencial, estaba conmigo acá en mi casa. Y si no conocen de constelaciones familiares, uno puede trabajar con plantillas. Significa que son papelitos donde tú colocas lo que estaba trabajando. Y ella estaba trabajando un tema con los papás, entonces había un papelito que la representaba a ella, otro papelito que era el papá, la mamá, y estábamos con la pareja y con un hijo. Un poco preguntarte, ¿por qué aparece en este podcast, aparece un hermano faltante, ¿cierto? Y se le da una connotación X, y nosotros en constelaciones otra connotación. Pero yo también trabajo con famores, que pueden ser, que es parecido al tema de los papelitos, que me gusta harto, pero no, o sea, la dinámica que hacemos nosotros acá en Copiapó con el grupo es muy buena. Es completamente distinta. Sí. Si nosotros en una constelación presencial no hubiésemos topado con el yacente habría tenido voz, habría tenido participación, sí, habría tenido oportunidad de transmitir su sentir. Claro. Entonces, la dinámica en sí es distinta. Sí. Lo que a mí me generó un poquito de pena es el hecho de que se tratara un alma yacente, ¿ya?, como si fuera una entidad. Ya. Conceptos entonces, ¿qué es una alma yacente y qué es una entidad? Ya. Aquí, por ejemplo, hay varias cosas que podríamos explicar. Primero, cuando hablamos de una entidad, nos estamos refiriendo a un espíritu. Cuando hablamos de un alma yacente, también nos referimos a un espíritu. Ya, pero hay una diferencia entre una y otra. La entidad corresponde a un espíritu que ronda, que no pertenece a la familia. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de una entidad, nos estamos refiriendo a un tipo de espíritu que está en este lugar, no sabemos por qué causa, pero no pertenece al clan familiar. Y en el caso del alma yacente, el alma yacente es un espíritu, pero que pertenece al clan familiar. Y estábamos terminando, todo perfecto, y le digo, ¿sabes qué? Falta tu hermano, porque me contaste, le dije que tu mamá había tenido un aborto antes que tú, le dije, entonces voy a colocar un papelito, le dije que lo representa a él. Algo que habitualmente yo hago, ¿sí? Que no genera ninguna, es parte de ordenar, ¿sí? De esta terapia. Resulta que coloco el papel y cierra los ojos y se pone a gritar. Se tira al suelo, cosa que no había pasado en toda la sesión, ya llevamos casi una hora, y me dice, me quiere llevar, esta persona me quiere llevar a otro lado. ¿Podemos aplicar ese concepto? Como por ejemplo el tema de esta niña que aplica el concepto, ¿cierto?, de echar esta alma de la persona que está tratando, y se supone que donde ella estudia, donde ella está, todos hacen lo mismo. Claro, el Instituto de Parapsicología, en este caso, está entregando una información que está incompleta. Yo creo que va por ahí, que está incompleta. Está incompleta. Entonces, claro, no es criticar al Instituto de Parapsicología, pero... Exacto. Y en este caso, la situación que ella está conselando, cuando ella, en esta parte donde ella dice que saca el papelito y pone el papelito del hermano, su paciente cierra los ojos, entra en una especie de trance, dice que cae al piso, y en ese minuto empieza esta sensación de persecución, que para nosotros no habría sido una sensación de persecución, sino que habría sido la presencia del hermano no nacido. Entonces, aquí ocurre algo bien bonito, que
esta niña dice, este hombre me persigue y no lo conozco. Obvio que no lo conocen, porque es su hermano que no nació. Pero está viendo, ojo, y aquí esta parte muy importante, está viendo cómo es la figura de su hermano físicamente, pero en esta dimensión sutil, en este plano invisible. Es claro, como el hermano es un no nacido, en estas dimensiones espirituales, física cuántica, claro, aquí el hermano se desarrolla, crece, madura, ojo, ya está adulto. Creció con ella. Entonces crece, claro. Y eso es un tema muy, muy importante, porque el alma yacente se encuentra en una dimensión paralela, lo que significa que la vida en estas dimensiones, que para nosotros son invisibles, en el lado paralelo son iguales. Entonces, ¿qué es lo que no me gustó del tratamiento que se le dio? Y por eso, cuando envié ese video, te lo compartí y dije, oye, ¿podríamos explicar un poquito esto? Claro. Porque esta chica, siento que el trabajo que ella hace es bueno, pero si tuviera la información de la manera que nosotros la conocemos, el resultado de este trabajo habría sido distinto. Y no se habría hecho una limpieza energética, porque lo que se hizo ahí fue una liberación de una entidad, pero se le trató como entidad por no asumir que el papelito que ella puso, y ella lo dice, pongamos a tu hermano, y lo pone en un papelito, y es en ese minuto que aparece este personaje. Entonces, no cabe duda de que el personaje que está representando es el hermano, no es un ente. No es una entidad. Claro, lo dice con todas sus palabras, tiene razón. Claro. Entonces ella lo llama y dice, vamos a poner a tu hermana. Y después que pasa toda la crisis, ella dice, voy a quitar el papelito del hermano para ver qué pasa. Y la persona que está haciendo su sesión siente una especie de alivio, descanso. Pero ¿qué demostró la sesión con papelito? Que en el minuto que se marcó la presencia del hermano, este sueño que ella había tenido es su hermano en la otra realidad queriendo tener contacto con ella. Entonces ahí ocurre algo muy interesante. Se supone que en la otra realidad, cuando hablamos de vidas paralelas, ese hermano en otra vida está vivo. ¿Está vivo? Y está conectado con ella. Está vivo, y ella podría ser la que no está. En la vida del hermano. En la vida del hermano. Claro, entonces física cuántica significa que este mismo hermano en la otra dimensión tiene una mamá. La pregunta es, ¿quién es? Porque ¿quién está acá? Pero también hemos visto en constelación que hay hijos o hijas que no tienen conexión con alguno de sus padres o incluso con ambos. Claro. Y hemos visto acá hemos hablado de eso, que son padres yacentes, es decir, son los que no nacieron que se juntan para dar vida a alguien que debe existir en esta realidad. Oye, después un datito, porque es bien complejo entender esto. O sea, yo para poder entenderlo he estado trabajando contigo hace 2 años ya, o 3 años que estamos en la constelación, entonces todo es un proceso de entender todo esto. Y para que sea como más tangible poder verlo y entenderlo, hay una serie que tú una vez recomendaste. Mi otra yo, de Netflix. Bueno, esa también, pero hay otra, o sea, voy a ir a lo más básico, como Spider-Man. Quiere ser en todos los Spider-Man de los diferentes... Multiversos. Sí, multiverso, eso es genial. Pero hay una serie que, bueno, de ahí me voy a acordar, que creo que es española. Si no te hubiera conocido. Esa, física yo creo cuántica. Que ahí yo lo entendí todo. Eso es física cuántica, porque ahí el personaje se encuentra con él y con su esposa, pero en distintas realidades. Cada decisión que tú tomas, dice la física cuántica, que crea una bifurcación, una realidad paralela. Exacto. Entonces, en esta realidad, ¿qué hubiese pasado si el hijo nace, crea una realidad, y el hijo que no nació, crea otra realidad? Yo creo que el tiempo no es lineal, efectivamente el tiempo es como tú lo es como tú lo interpretas, es como tu cerebro lo está viviendo. Exacto. O sea, este tema es muy amplio porque cuando hablamos de espíritu, por ejemplo, alguien podría decir, oye, vi un fantasma, oye, sentí un espíritu. Entonces, cuando hablamos de fantasma, espíritu, entidad, alma yacente, en todas las formas estamos hablando de espíritus. Lo que cambia es que el yacente
es un espíritu que pertenece al clan familiar. Claro, y esto se da cuando la familia hay abortos, ¿cierto? Correcto. Y que tiene que ver con almas que por haber participado de un aborto o de un accidente donde el bebé no nace, donde se interrumpe la vida, ¿ya? El espíritu queda en un tránsito paralelo. Pero paralelo no significa que no va a crecer, no significa que no va a avanzar, no significa que no se va a desarrollar. Es lo que pasa con ella. ¿Por qué ellos no fueron capaces de reconocer al yacente? Porque en su cabeza el hermano se murió como un bebé. Entonces no asocian que ese bebé en esta otra dimensión pudo crecer, desarrollarse, estar como adulto, y en la otra realidad él está buscando a su hermana. ¿Y por qué ella dice, me quiere llevar, me quiere llevar? Porque el hermano se acerca, ella está arrancando de lo que desconoce, pero además es subyacente. ¿Qué significa? Que ella ha convivido espiritualmente con este hermano de manera cercana y él ha intervenido en su vida. De hecho, ella lo describe. Sí, es así, así. Y lo describe con lujo de detalle porque lo ve. Entonces lo conoce. El tema es que con quien tú te topaste ahí es con tu hermano. Exacto. A quien tú cruzaste los cables ahí en ese minuto es tu hermano. Entonces no había ninguna razón ni para tener miedo ni para exorcizar. Claro, no. No tenía sentido. Entonces lo que habríamos hecho es el reconocimiento, que es finalmente lo que busca el alma yacente. El reconocimiento. ¿Y cómo se hace el reconocimiento? El reconocimiento es una instancia donde validamos la existencia de esta dimensión paralela y al hermano se le asigna en una constelación familiar una identidad propia. Se le designa un nombre. ¿Ya? Entonces, el solo hecho de integrarlo y hacerlo parte del clan familiar genera automáticamente un nuevo orden, porque este hermano debiera estar o antes que ella o después de ella en el orden familiar, pero es una posición que ella probablemente estaba ocupando, si es que este hermano era mayor, y al ocupar este espacio mayor, ella está habitando una energía masculina, sin saberlo. Entonces, acá se derivan un montón de situaciones y preguntas. Ahora, en el plano espiritual, hablar de una entidad es hablar de un espíritu que no pertenece a tu familia. Hablar de alma yacente es hablar de un espíritu que es sanguíneo y que pertenece a tu clan familiar. Puede ser un hermano, puede ser un tío, puede ser un tío abuelo. Es decir, tiene un vínculo sanguíneo, pertenece a nuestra familia. En el caso de los niños que tienen pesadilla o no teniendo pesadillas, sino que pesadillas cuando son abortos. Amigos imaginarios cuando son muertes inocentes. Es decir, los niños logran conectar con este amigo imaginario, pero ellos están conectados al plano espiritual. Y en la pureza de su alma son capaces de ver los espíritus. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando un espíritu se hace visible? Ya el espíritu, al ser visible, cambia su nombre. Ya no es espíritu, ahora es fantasma. Por eso el fantasma de Pipiripao era una capa blanca, porque era visible. Qué antigua, ¿se acuerdan de eso? Nosotros no. Tío Roberto, saludos. Qué bueno. Entonces, el tema acá es interesante porque vamos teniendo... tenemos varios conceptos. Tenemos el yacente, la entidad, el fantasma, sí, el alma, el espíritu. Sí. Está el egregor también. Está el egregor. El egregor es una masa de pensamiento crítico, es decir, pensamiento acumulado colectivo. Lo creamos nosotros. Entonces, en el plano sutil se percibe como humo, no como otra cosa. No tiene figura humana, sino que es como una especie de humo. Claro. Esto, por ejemplo, en estados de meditación o de hipnosis, de regresión, las personas logran sacarse estos pensamientos, porque tú puedes dar una instrucción en una sesión para limpiarte de este tipo de pensamiento. Ahora, cuando las personas hacen los test de radiestesia, con la varita o con péndulo, y detectan parásitos astrales, lo que están detectando son los pensamientos de la mente colectiva. Y a eso se le llama parasitación energética. Y las personas, claro,
Cuando hablamos de esto, son pensamientos que acumulados están todo el tiempo tratando de intervenir. Es como estar conectado a una red grande donde estos pensamientos que forman parte del colectivo intentan insertarse dentro de ti como ideas, como ocurrencias. Pueden ser positivas o negativas, no necesariamente negativas. Esto cuando las parasitaciones pertenecen al egregor, ¿ya? Pero están las larvas astrales, que es otro concepto espiritual que tiene que ver con las emociones. Se le llama larva astral a una persona que creó una emoción de miedo y esa emoción de miedo se fragmentó, se separó del individuo. Entonces, ¿Y camina contigo? Casi. ocurre en los lugares donde han ocurrido sucesos, digamos, fuertes. Son energías que pueden habitar los cementerios, los hospitales, una persona, un paciente que está en un tratamiento, sí. Un choque automovilístico puede cargarse a un lugar por un suceso, un crimen, un asesinato. Estamos hablando de emociones que fueron muy fuertes, impactantes, que la persona rechazó. Y como la persona la rechazó, las personas que son más sensibles a la energía logran traspasarse eso. Entonces, de ahí vienen todas las limpiezas energéticas, todo lo que se hace con... Bueno, esta niña en su en esta TikTok, ella habla del Instituto de Parapsicología, o sea, Instituto de Ciencias Paranormales. Entonces, me llama la atención que este instituto no le haya podido explicar el fenómeno del alma yacente. Significa que no están en conocimiento del alma yacente y cómo funciona. Porque de haberlo sabido, o sea, si esa niña, yo hubiese sido el encargado del lugar, le hubiese dicho, no, ¿qué hiciste? Echaste al hermano, sacaste al hermano a la fuerza. Es como que el hermano está pidiendo tener contacto con su familia y ellos deciden si se quedan o no. Y tú lo sacaste a patadas, como que lo rechazaste. Bueno, contáctenos para que Carlito vaya a hacer una charla ya y ver nuestra visión. Porque ya, en terapia se supone que hay muchos terapeutas y de diferentes tipos de fenómenos o terapias, como se quiera llamar. Pero, y cada uno tiene como su visión, en cierta forma. Porque Hellinger también tiene un tema de constelaciones, pero es bien distinto también. Por lo que a mí, claro. Uno va descubriendo a través de la vida. Yo me quedé con lo que tú, entre comillas, explicas, porque lo encontré con más sentido, porque se une mucho a la vida que vivimos, a los conceptos de vida. Y Hellinger era como, entre comillas, un poco más fantasioso. ¿En qué sentido? En que había que perdonar, había que hacer, como me sentía como obligada. Claro, en cambio, acá es un poco honesto esto de el perdona para que te hagas un bien a ti. Exacto. Eso no, en la energía no es tan honesto, es como forzado. De hecho, hay personas que en constelación, si tú le dices, pero tienes que perdonarlo, como si fuera una obligación, una imposición. Claro, perdonar suena correcto, pero a nivel emocional no puedo perdonar si el tipo violó a mi hija y mi hija tiene 5 años. O sea, me están pidiendo que haga algo que mi moral me lo prohíbe. ¿Por qué tengo que validar a alguien que agredió sexualmente a una pequeña? Entonces, en este sentido, claro, Hellinger promueve el perdón, el arrepentimiento, que son palabras que en la energía no se tratan de la misma manera. No es que estén mal. Bueno, yo el año pasado hice un diplomado de parapsicología. Para los que no conocen, existe un instituto de parapsicología de Chile, donde Mauricio Arena es experto seco, y yo creo que hay muchos que acá tienen muchas historias. Bueno, él es seco, investiga, tiene un currículum impresionante. Y le escribí, le dije, oye, profe, le dije, me pasó esto, le dije, ¿qué onda? Le dije, esto no tiene nada que ver con lo que yo hago, pero se salió absolutamente del contexto. Y bueno, ahí empezamos a hablar de que en algunas patologías de salud mental hay muchas entidades, vamos a dejarlo así, entidades, energías, desencarnados, y que muchas veces no tienen respuesta. Pero Mauricio, el personaje que ella nombra, si ella le habló de esta situación y él no logró identificarlo, significa que no lo conoce, no conoce el fenómeno. Claro. Como no está integrado dentro de las prácticas de la parapsicología, por esta razón se hace un tratamiento que no es el adecuado. Ya. ¿Y cómo esta información llega a ti?
El cómo yo descubro esto es a partir de las mismas sesiones de constelación. Es Que decir, se va repitiendo. es que son patrones, po. Sí, pues son patrones. Entonces, yo constelo también desde el 2015. Ella dice que tiene 10 años haciendo constelación familiar, pero ella hace constelación familiar con esta dinámica de papelito. En cambio, mi constelación tiene que ver con diálogos. Yo represento a una persona. La persona tiene la posibilidad de expresión. Y el representante, cuando expresa, está entregando una cantidad de información que es muy importante para el orden. En el orden sistémico, Bert Hellinger no lo tiene incorporado dentro de su formación porque el fenómeno no se conoce en la medida que él inicia el proceso de constelación. Pero yo estoy seguro y firmo que muchos consteladores que se han enfrentado a estos fenómenos, si ponen un poquito de atención a los detalles, se van a dar cuenta que lo que nosotros explicamos no tan solo tiene sentido, sino que además explica una cantidad de variables infinitas dentro de una dinámica familiar. Depresiones, crisis de pánico, Asperger, autismos, esto desde el punto de vista emocional. Entonces, se puede decir mucho que hay otras causas que provoquen estos síntomas, pero también hay temas emocionales. Y lo que hace la constelación es finalmente ponernos en contexto en el ámbito emocional. Entonces, ¿qué necesita saber esta niña? ¿Qué necesita saber Mauricio? Que existen fenómenos que están requete comprobados, que forman parte de la dinámica sistémica, que nosotros hemos desarrollado una forma de hacer constelación familiar que es más amplia. De hecho, nosotros podemos identificar hoy día cuando una persona está influenciada en una constelación por un egregor. Pero un egregor también está mal explicado a nivel social. Es decir, la otra vez vi un video de una chica que es terapeuta y que puso como egregores unos monstruos, digamos, como de otras dimensiones, que andaban persiguiendo a la gente para consumirle la energía. Eso no es un egregor. Un egregor es simplemente una forma de pensar que, cargada en los excesos, puede generar conductas que a las personas les generen hasta sentimientos culposos. ¿Te autosabotea? Tal cual. Entonces, nosotros hablamos en constelación de arcontes, yacentes y egregores. Entonces, el arconte es otra figura espiritual. ¿Qué es el arconte? El arconte es el poder que yo le doy en función de mi fe a un ser que está fuera de mí. En este caso, un maestro ascendido, la figura de Jesús, la Virgen, Dios, el diablo, cualquier figura espiritual a la que yo le asigne algún tipo de poder. Hay personas que no hacen cosas porque el arconte significa gobernante, porque están gobernados por estas figuras espirituales. Entonces, hay personas que no hacen algo porque sienten que si lo hacen, eso es obra del diablo. Creo que sale en la Biblia esa palabra. Sí, ¿no? Y en los libros de gnosticismo está lleno. La gnosis habla mucho de esto. Pero el tema es que también está mal explicado, porque se ha hecho creer que el arconte es como una figura prácticamente extraterrestre que vive en otro lugar y que interviene con nosotros. Y no, estamos hablando de la creencia de Dios, nada, la fe. La creencia de un guía, la creencia del angelito guardián. Entonces, solo es una creencia, pero la diferencia del egregor es que el egregor es una creencia sobre lo que yo quiero ser, mientras que el arconte es una creencia sobre Dios o el diablo que están en disputa allá afuera y yo me tengo que comportar bien con uno y evitar al otro para mi actuar. Entonces, ¿por qué se dice arconte igual gobernante? Porque sin que yo me dé cuenta, me gobierno con esta creencia, solo, me someto. Entonces, hago lo correcto o lo incorrecto, lo bueno o lo malo. Y el egregor es eso. El egregor tiene que ver con la moral, la ética, los valores, las buenas conductas. Oye, si uno buscara como, por ejemplo, los conceptos en internet, de esto que tú estás explicando, me va a salir una definición, ¿cierto? Sí. Ya, me va a salir un poco lo que tú estás explicando en términos de definiciones, pero muchas veces la gente, aunque lea la definición, no la entiende como tal o la lleva por otro lado, porque es como el entendimiento de cada uno. Cada cual, claro, porque por ejemplo, yo la primera vez que escuché arconte, lo primero que me imaginé era algo de fuera, claro, como una energía extraterrestre que tenía poder o dirigía cosas. Pero después
viéndolo en la práctica y escuchándolo en las constelaciones, Constelaciones. porque finalmente es ahí. Entonces, ¿por qué no puedes actuar? No, no puedo. ¿Pero por qué? Entonces, las personas no eran capaces de decir porque creo en Dios, porque esto no es correcto. Pero estaban actuando bajo un criterio de un pensamiento rígido y estricto. Ya, Hellinger empieza así porque él empieza a observar los patrones en grupos también, ¿cierto? Los movimientos, las palabras. Y empieza a ver que se repiten ciertos patrones, pero yo creo que él es como la base a un mundo mucho más... Es que eso es lo que yo siento que, claro, por ejemplo, en el caso mío, como que faltaba. está el tema de que yo, siendo niño, veía los espíritus, o sea, yo veía fantasmas, ¿ya? Fantasma es el espíritu que se deja ver, Sí. ¿ya? Entonces, claro, al tener esta experiencia que no era bonita, y mi cabeza empezó con muchos conflictos, porque yo buscaba de alguna manera encontrar en la fe, en las distintas religiones, algo que me hiciera sentir a salvo de esto que yo estaba percibiendo. Porque estos espíritus errantes que son, y ahí cambia el concepto, no es un no nacido, es una persona que desencarnó, que murió, pero que pudo haber muerto en circunstancias trágicas, que pudo haber muerto en circunstancias que no reconoce, un accidente. Entonces ni siquiera son conscientes de que están muertos, algunos. Y eso los convierte en espíritus errantes. Si se hacen visibles, entonces ya no es un espíritu, ahora es un fantasma. Es decir, la medida en que va a interactuar este espíritu va cambiando su forma. Si el espíritu pertenece a la familia, entonces es un alma yacente. Y así podríamos ir, digamos, desglosando. Hoy desglosando tantas cosas, sí, es que mi cabeza estaba funcionando y te quiero hacer tantas preguntas para cómo poder explicarme. Yo creo que podríamos dejar este capítulo con estos conceptos e ir desarrollando después otros, porque está también el tema de que una vez yo te pregunté, cuando a una persona le hacen brujería y le hacen cosas, que ahí nos vamos a meter en un mundo también muy amplio, pero en cierta forma brujería o que le haga un mal, no solo es hacer un ritual, sino también el hecho de que lo verbalice, ya estás creando algo poderoso frente a la otra persona. Totalmente, porque el pensamiento crea realidad. O sea, la física cuántica ya demuestra que las palabras forman parte de la creación. De hecho, el libro del Génesis se construye a partir del verbo, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y toda la creación es a partir de la expresión de palabras. Por lo tanto, nosotros, cuando tú dices, no me siento bien, Si lo pienso, lo creo. mientras más vas reforzando lo negativo, más condicionamientos difíciles ponen. Exacto. A la gente que piensa positivo y que es optimista, claro que le va distinto, porque están construyendo una realidad distinta en base a sus propias palabras. Exacto, y las palabras son súper importantes, aunque uno, yo he tenido que cambiar, siempre usaba la palabra voy a tratar, y tratar no, voy a hacer. No es lo mismo. No es lo mismo, y No. son cosas como tan pequeñas que uno cree que no influyen, pero sí influyen mucho en el poder de hacer, en el poder de crear, en el poder de llegar a una meta. Bueno, mira, retomando un poco este podcast de esta niña, el TikTok que vimos, dice, ¿qué cambia en una persona cuando reconoce que no está sola con esa carga, sino que pertenece a una historia más grande? Si estamos hablando del espíritu, el alma yacente al formar parte del clan termina su búsqueda. En el caso del afectado por el yacente, el momento que se encuentra su yacente, y como el yacente ya no requiere de asistencia o de reconocimiento porque ya se hizo, la persona automáticamente siente liberación. ¿Qué fue lo que pasó en esta terapia? La niña se alivió no porque se resolvió bien con el alma yacente, se resolvió porque ella tuvo un testigo de que en sus sueños había un espíritu, en este caso el yacente, su hermano, que estaba queriendo tener contacto con ella. Y por el solo hecho de tomar esa conciencia, ella se liberó. Si lo que se trató mal es que al hermano siento que no se le dio el lugar digno que le pertenece dentro del clan familiar. Es decir, sabemos que estás, ya te vimos, sabemos que eres real, que existe, eso ya es un reconocimiento, a pesar de que no se hizo de una manera más solemne, más digna, pero ya es un reconocimiento, y por eso el tema
llega un ciclo de término. Pero siento que su energía, cuando ella dice me quiere llevar, su energía no era buena. Entonces, quiero saber, o que me aclares, si un bebé es abortado naturalmente, no tiene una carga energética que él pueda interrumpir y ser como, se podría decir como mala onda con mi hermana que me voy o mi hermano que me voy a pegar. Si es abortado, pero lo hizo a propósito el aborto, tiene otra carga energética. Absolutamente. Ya, si tiene un accidente y ese bebé se perdió en el accidente, tiene otra, y cada forma de perder estos bebés. No hay ningún yacente igual a otro. ¿Ya? Mira, eso nunca lo había... Si tú me hablas de que la mamá tomó la decisión de abortar y la circunstancia fue un abuso sexual y abortó, la carga que lleva esa alma es muy distinta de otra que... puede ser agresiva. Al tiro, sí. Claro, descontento, agresividad. Son las madres que, allí pongan atención todas las mamás que abortaron. Si alguno de tus hijos alguna vez te ha dicho que eres mala madre, que no lo conoces, que no lo entiendes, no necesariamente te está hablando tu hijo. Puede que te esté hablando el yacente a través de tu hijo y te esté reclamando que tú no eres la madre que tú dices ser, porque a lo mejor este aborto está en secreto. Y eso es lo que el alma al otro lado está reclamando. En secreto guarda muchas energías. Y entonces lleva una carga poderosa. Pero si la mamita estaba esperando a este hijo y en el segundo mes se le produce un malestar, una molestia y lo pierde naturalmente, no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay carga, este yacente, claro, y si lo comparto con la familia, pucha, perdí un bebé, este hijo, por el solo hecho de haberse nombrado de una manera distinta, no como algo negativo, no como un secreto que se guardó, sino como una experiencia que, pucha, lamento mucho, pero ya no serían 2, serían 3. El solo hecho de reconocerlo de una manera simbólica más positiva trae más beneficios a la persona que va a conectar con ese yacente. No son beneficios que podemos garantizar que traiga resultados positivos, porque lo que hemos visto en constelación, que a veces no llega a constelar la persona, a veces llega a constelar el yacente. Sí. Y el yacente toda la vida ha vivido el yacente. No supo que murió, está en un cuerpo que no le pertenece y es el yacente el que ha estado invadiendo la vida de su hermano o hermana. Sí. Entonces, imagínate para nosotros como en constelaciones. Pero lo que tú haces, que a mí me gusta mucho, es no echar esta entidad, tú la incorporas a sí mismo. Claro, porque si un yacente le ha ido llega a constelar a esta persona y es el yacente y le ha ido súper bien en la vida, si se lo sacamos va a actuar el otro que a lo mejor le dijo el hoyo. Entonces, también un yacente es una ayuda para decir, bueno, si vamos juntos. A eso voy, porque en las relaciones de hermanos, hay relaciones de hermanos que son muy buenas y que el yacente es eso, es un aliado. Hay personas que brillan, que les va muy bien y les va muy bien. Y ojo, les va tan bien, porque tienen un yacente, que lo que la psicología hoy día explica como el síndrome del impostor es que el muerto es el que logra todos los éxitos y por eso la persona que lo posee no se siente merecedora de todo lo que ha conseguido. Entonces, no siempre un yacente es una energía que puede traer negatividad. Sorpresivamente puede traer cosas muy a favor. Por eso siento que el Instituto de Parapsicología o de temas paranormales debería tener conocimiento más sobre estos temas. Nosotros podríamos contribuir en ese aspecto, como compartir las cosas que nosotros ya tenemos sumamente identificadas. Oye, podríamos hacer un evento con todos los consteladores y verbalizar nuestra información. Es que lo relajaría. ¿Sabes por qué? Porque nosotros hemos visto que esto que nos han dicho de que el mundo espiritual tiene entidades negativas y cosas, no es cierto. Oye, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer una segunda parte de este capítulo, así que la vamos a dejar hasta aquí le vamos a poner stop, pero la otra semana seguimos con la otra patita de este capítulo, ¿te parece, Carlos? Totalmente. Muy interesante la conversa. Ya, nos vemos entonces para la otra semana. Muy bien.